Hola a todos, les doy la bienvenida. Soy el profesor Brian Campos con un nuevo video para ustedes. El tema de hoy es semejanza del curso de geometría para quinto año de secundaria. Veamos por aquí, tenemos algún ejemplo del tema de hoy. Veamos acá, nosotros tenemos una torre, tenemos una casa y tenemos un árbol. Los rayos de luz inciden sobre las partes más altas de cada uno de estos objetos y van a formar las sombras con la altura, van a formar triángulos. En este caso los triángulos que se forman serían semejantes, debido a que los ángulos van a ser congruentes. ¿Qué son triángulos semejantes? Son aquellos triángulos cuyos ángulos son congruentes. Eso quiere decir que esos ángulos van a ser iguales y sus lados homólogos respectivamente proporcionales. Lados homólogos se refiere a los lados que se oponen a un mismo ángulo. Por ejemplo, tenemos estos dos triángulos semejantes porque cumplen la primera que nos dice que los ángulos son congruentes. Si los ángulos son congruentes, alfa, beta y gamma, alfa, beta y gamma. Aquí están los tres ángulos en cada triángulo. Y luego tenemos sus lados homólogos. Los lados homólogos van a ser los lados que se oponen a un mismo ángulo. En este caso, para alfa se opone A, para alfa se opone L. A y L son lados homólogos. Y estos lados homólogos van a ser proporcionales. Eso quiere decir que los puedo dividir. A entre L va a ser proporcional a otros lados homólogos que sería B entre M. Y también es proporcional a C entre N. Y luego podemos igualar una razón de semejanza, una constante K. Vamos a ver también que dos triángulos semejantes, todos los elementos homólogos van a ser proporcionales. No solamente se cumplen para los lados, sino para el circuncentro, para la bisectriz. Para todas las medidas se va a cumplir que van a ser proporcionales. También tenemos criterios de semejanza. Eso quiere decir que podemos guiarnos bajo estos criterios para identificar si dos triángulos son semejantes o no lo son. Primer criterio: si tenemos un triángulo y dos de los ángulos internos son iguales, eso quiere decir que este triángulo va a ser semejante. Segundo criterio: si tenemos dos triángulos donde los lados van a ser proporcionales, si aquí es A, aquí sería A por una constante, si aquí es B, acá B por una constante, y el ángulo que forman entre estos dos lados son iguales, estos dos triángulos van a ser congruentes. Tenemos el tercer caso de congruencia, que nos dice que si los lados son proporcionales, los triángulos van a ser congruentes. Si aquí tenemos el lado C por el otro triángulo, el lado C por K, K es una constante, y por acá A por K, B por K, los triángulos van a ser semejantes, van a ser proporcionales, sus lados homólogos. Por ejemplo, veamos el primer problema. Nos dice que tenemos los lados A, B y BC de un triángulo, donde se van a ubicar los puntos P y T. P va a pertenecer a AB y T va a pertenecer a BC. Además nos dicen que la medida del ángulo BTP, o sea el ángulo alfa, es igual a la medida del ángulo A, del vértice A. Además, PB es 12 unidades, BT es 8 unidades, TC vale 10 y AC es 24. Nos piden calcular la medida PT, que vamos a colocar una letra Q para encontrar. Vemos en el triángulo BTP los ángulos alfa y beta, y en el triángulo grande, en el triángulo A y B, también vemos los mismos ángulos alfa y beta. Es el primer criterio de triángulos semejantes. Si hay dos ángulos congruentes, si hay dos ángulos iguales, los dos triángulos van a ser semejantes, por lo tanto se puede utilizar la proporción, ¿no?, de lados homólogos. El lado
el ángulo alfa se opone el lado 12, entonces vamos a colocar 12 entre su homólogo, que sería el lado opuesto para alfa en el triángulo grande. 8 más 10, 18. Eso sería igual a el lado opuesto al ángulo beta es Q entre el lado opuesto al ángulo beta en el triángulo grande, sería 24. Resolviendo por acá, Q nos da 16 grados. Igualmente, para el problema 2 vamos a utilizar el criterio de semejanza. Nos dice que tenemos un paralelogramo y en el lado CD se ubica el punto P. Aquí está el punto P, tal que BP, este segmento va a intersecar a AC en H. Nos dan medidas: HB 16, PC es el triple que PD. Si esto es 3A, aquí sería A. Calcule pH. Colocámosle X. Porque es un paralelogramo, los lados opuestos van a ser paralelos. Eso quiere decir que si aquí colocamos un ángulo W, aquí también tiene que ser el ángulo W, ya que los lados son paralelos. Lo mismo, si aquí colocamos el ángulo θ, aquí también el ángulo θ. Por lo tanto, tendríamos el triángulo ABH, que es semejante con el triángulo HCP, porque tenemos los tres ángulos congruentes en cada caso. Vamos a utilizar la proporción de los lados homólogos y vamos a dividir el ángulo, el ángulo θ, su lado opuesto es X, entre el ángulo θ, para el otro triángulo su lado opuesto va a ser 16. Y esto es igual a, para gamma, el lado opuesto es 3, y para el otro triángulo el lado opuesto va a ser 4. 4A. A se cancela, resolviendo X nos da 12. Por aquí tenemos también teoremas adicionales, que es muy bueno anotarlos, porque en los problemas van a venir ejercicios similares, ejercicios aplicativos directamente para reemplazar en la fórmula. Aquí nos dice que el valor de X va a ser la multiplicación entre la suma de A y de B. Si tuviéramos un trapecio isósceles, eso quiere decir que el lado AB y el lado CD son iguales. La medida X, que va a ser el segmento que une los puntos P y T, va a ser proporcional a 2 veces A por B entre A más B. Y de aquí en adelante tenemos aplicaciones de las semejanzas, estos 4 teoremas que es bueno apuntarlos. Los vamos a utilizar en los problemas que vamos a resolver de ahora en adelante. Y por último, recordar este teorema que nos dice que si tenemos un triángulo, las medidas de los lados A por C multiplicados va a ser igual a el doble de la altura formada entre estos dos lados por el circunradio. También tenemos el teorema de Pappus, donde nos dice que la medida del valor X es igual a X al cuadrado, ¿no? Es igual a por B. Y el último teorema, que también es una consecuencia de aquí, de este teorema. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Si te ha gustado mucho el video, dale like y suscríbete. Hasta la próxima.